Bien, alumnos del tercer año, ahora vamos a comenzar ya nuestra clase. Acabamos de ver el video, que es la parte motivacional. Con ello ya estás descubriendo algunas cosas para que cuando ya entremos estrictamente al tema, ya sepas de qué estamos hablando. Te quiero hacer una pregunta. Ahora, cuando yo te hablaba las preguntas en el examen de admisión a una universidad, ¿qué tipo de preguntas te va a venir? No te va a venir, pues, como, a ver, se me ocurre, ¿cuál fue el libro más importante de la literatura medieval en España? No te va a preguntar eso. Te va a preguntar, por ejemplo, si tú haces todo atento, ahora me vas a responder, ¿cómo se llamaban las hijas del Cid? A ver. Yo te voy a ayudar, pero ya que se te vaya grabando, lo dijeron todo muy bien. Elvira, Huracana, Elvira, una de ellas. Y Sol, y Sol. Sol. Elvira y Sol. Elvira y Sol, sus dos hijas. ¿Y su esposa cómo se llamaba? Bonito nombre, ¿eh? Jimena, Jimena, Jimena. Se llama la esposa. Pero ahí también la pregunta es más capciosa todavía. ¿Y cómo se llamó el caballo del Cid? Que a cada momento lo dice un caballito blanco que aparece. A ver, ¿recuerdan? Esa, por ejemplo, te va a venir en el examen de admisión, quiero decir. Esas son las preguntas rebuscadas, por ejemplo. Babieca, Babieca, Babieca. Hay caballos, en la literatura hay caballos importantes, célebres, ¿ah? Por ejemplo, el caballo del Quijote tiene también un nombre, el Quijote de la Mancha. Ahora el caballo de El Cid también tiene un nombre, se llama Babieca. Su esposa se llama Jimena. Sus dos hijas se llaman Sol y Elvira, ¿no? Ahora, la obra está dividida en tres cantares. Primero, segundo y tercero. La primera es del destierro del Cid. Mira, otra cosa habrá. ¿Cómo se hablaba en la literatura medieval? ¿Cómo se explicaba? ¿Cómo se contaba? ¿Quién se encargaba de contar? ¿Cómo se le... Sí, díganme. ¿El cantar de Cristo? No, a estos a ese señor que con su sombrerito, su plumita y que ¿Los juglares? Los juglares, muy bien, los juglares. Eso existieron en la Edad Media. Ellos se encargaban de contar, porque acuérdate que en esa época todavía no existía la imprenta y los libros eran escasísimos. Se escribía un libro o dos máximo. Entonces, ¿quién se encargaban de llevar esas historias? Los juglares, los juglares. A ese juglar has visto en esa placita cuando cuenta, que con su sombrerito el señor y su ropa, su vestimenta, era el juglar. El juglar, mis queridos alumnos, es un personaje importantísimo en la literatura medieval. Él se encarga de llevar, de trasladar, de contar. Entonces la literatura más era ¿qué cosa? Oral, era casi oral. Cuando aparece ya la imprenta, ya tenemos los libros, pues acá están los libros, ya uy, ahí ya te podías documentar, pero en ese entonces él era quien contaba. Entonces el juglar comienza a contar, pero hay alguien que escribe. Ojo, otra pregunta de examen. ¿Quién será el autor del Mío Cid, del Cantar del Mío Cid? Se desconoce. No, es anónimo, porque data de mucho tiempo atrás. Esta obra más o menos fue escrita en el año de 1140. A ver, con todo esto entonces ya llegamos al tema del día de hoy. A ver, el tema del día de hoy, vamos a compartir ahora sí las diapositivas. A ver, vamos a leer primero qué cosa me han escrito aquí en el chat que dice Elvira y Anónimo, muy bien. Díaz Ramírez, muy bien. Es anónima la obra entonces, ¿ya? A ver, vamos a compartir ya con conocimientos adquiridos. A ver, vamos entonces a compartir de lo que es nuestra clase del día de hoy. Ahí está. El día de hoy
está relacionado a la literatura medieval y el cantar del Mío Cid. Ojo, la etapa de la Edad Media se dio en toda Europa, pero ahora nos vamos a referir específicamente a España, ¿ya? A España. ¿Cómo fue la literatura medieval en España? ¿Y qué autor, qué obra literaria sobresalió? Es el Cantar del Mío Cid. Es la obra más representativa de España. Y vamos a estudiarlo el día de hoy. Ahí está el contexto histórico, miren. ¿Cómo fue la Edad Media? ¿Cómo se dio? ¿Qué cosa existía? Esta historia, esta obra literaria del Cantar del Mío Cid, se da en la Edad Media. ¿Dónde? ¿En qué lugar específicamente de Europa de ese entonces? España. En la Edad Media, cruce de destinos, condiciones de vida, sociedad y cultura. Y con este gráfico más o menos, y con lo que ya tú has apreciado a través del video, ya tienes una idea de cómo fue la Edad Media. Aquí está, miren, alumnitos. Ojo, escúchame bien, esté atento a las clases. ¿Por qué? Porque hay una actividad que tienes que desarrollar. Y ahí hay unas preguntitas que te tienes que valer de la clase que estoy explicando, de la grabación que estoy dejando, que voy a dejar, y también de los PPTs que yo ya ayer los he puesto en el Cubicol. Y ahí está, mire. Esto, mis queridos alumnos, es lo que es la España actual. Todo esto que estoy enmarcando es la España de ahora, la España de ahora. Pero en ese entonces, la España de ese entonces estaba dividido por reinos, por reinos. Aquí está. Corona de Aragón, mira cómo se escribía el español, mira, Coroda. El reino de Navarra, el reino de Navarra, ¿no? Aquí está el Imperio Leones, esta es la parte principal, acá está Castilla, aquí es donde nació el español, el castellano como lengua, Castilla. Aquí está Extremadura, varios Toledo, ¿no? Y aquí está, todo esto era tomado por los árabes, el imperio almohade. Todo esto era tomado por los árabes. Los árabes tomaron esta parte de España. Siempre han estado en jaque, esto es Portugal, ¿no? En la actualidad. Entonces, allí estaba más o menos dividido España. Miren, más o menos te voy ubicando de cómo era en ese entonces España. Esta parte, amarillo o crema, como tú quieras verlo, ha sido tomado por los árabes. Los árabes estuvieron casi 400 años instalados aquí. Por eso que nuestra lengua, nuestro español actual que hablamos, tiene el 6% de lengua árabe. ¿Qué palabra, profesor, por ejemplo? La palabra alfalfa, jazmín. Por ejemplo, la palabra zanahoria. Y así, acequia. Muchísimas palabras provienen del árabe. Son 6% de nuestra lengua viene del árabe. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron casi 400 años instalados en esta parte de España. Influyó. Y justamente su lucha de el Mío Cid justamente es contra los moros. Moros le llamaban a los árabes, ¿no? Contra los moros, para que los expulsa. Pero no logra y después ya, pero hace todo el trabajo a favor del rey. Ahora vamos a ir viendo entonces, y aquí está la literatura medieval en España, ¿no? ¿A qué cosas se dieron las lenguas romances? Las lenguas romances eran lo que mayormente se escribía en las cortes, o sea, en los reinos, en los castillos. Ellos tenían acceso a escribir y aparecieron las famosas lenguas romances. ¿Y qué cosas son las lenguas romances? El romanticismo, de lo que vivían, de lo que se enamoraban los príncipes, las princesas y todo ello. Tú a través de las películas ahora, a través de los cuentos, te habrás dado cuenta, valga la redundancia, de que se escribe mucho, se habla mucho de cómo era el castillo, de siempre el príncipe a la espera de su princesa, cómo se realizaban los matrimonios. Entonces, allí se hace o se habla como las lenguas romances.
¿Cuáles eran las primeras manifestaciones? Eran los mesteres, los clérigos, los que estaban en la Edad Media, acuérdate que fue gobernado, estuvo en el poder la iglesia, ¿no? Y la iglesia, pues solamente los clérigos escribían. Y aquí, por ejemplo, esta es una especie, una forma de cómo se hacía literatura en esa época, cómo se escribía. Todo era manuscrito, todavía no había sido inventado la imprenta, ¿no? Esta es la que te decía, el mester de clerecía. Ellos tenían el privilegio de escribir historias de cómo era en ese entonces. Y esto eran gobernados por la iglesia de ese entonces, ¿no? Y este le llamaban el mester de clerecía. Entre los siglos XIII y XIV impulsó la cultura temas religiosos. O sea, mucho creció la cultura en esta época, culturizó a la gente, pero con temas, todo eran temas religiosos. Obras representativas en ese entonces, El milagro de Nuestra Señora, el autor es Gonzalo de Berceo, el libro de Alexandre, anónimo, el libro del buen amor de Juan Ruiz. Todos estos se escribió en esa época, pero se escribía de esta manera, miren alumnos. Ahora no, pues ahora tú, por ejemplo, ¿qué obra estás leyendo? Estamos leyendo en plan lector. Ahora pues ya, El diario de Ana Frank. claro, por ejemplo, el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank lo leen millones en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora ya existe la imprenta, pues. La imprenta se encarga de sacar millones de libros. Pero en ese entonces todavía no existía, entonces cada autor escribía su propio libro. Y un libro para escribir, imagínense. Y si quería tener 10 libros, 5 libros, wow. Entonces, solamente la cultura, la literatura, por ejemplo, no estaba para todo el pueblo. ¿Y quién se encargaba de hacer eso? Justamente lo que vamos a ver más adelante, el juglar, ¿ya? Y aquí está, acá está. Estos son los juglares, se le llama mester de juglaría, los juglares, ¿no? ¿Qué cosa hacían los juglares? Declamaban, o sea, poesía épica, contaban historias, juglares y trovadores. Trovadores se le llamaban a los que cantaban, y los juglares aquellos que contaban las historias. Cuidado, esto sí te puedo preguntar en algún momento, mis queridos alumnos, si tu participación va a ser buena. Los juglares. Y la temática era cantares de gesta. ¿Qué cosa contaban los cantares de gesta? Entonces, el mío sí es un cantar de gesta. ¿Ya? A ver, entonces, ahora sí entramos propiamente a ver el cantar del mío Cid. El cantar del mío Cid. Repito, mío Cid significa mi señor. Quienes pusieron este nombre fueron los árabes y de ahí se quedó. Y para España se le conocía también, o los españoles le conocían, Cid Campeador, Cid Campeador. ¿Ya? ¿Y por qué? Veamos entonces. Para comenzar esta obra fue un cantar de gesta. Un cantar de gesta. ¿Qué cosa es un cantar de gesta? Es una historia en la que te van a contar las hazañas, en esa época, las hazañas de un personaje. ¿De quién? Del mío Cid. ¿Ok? ¿Y cómo se llamaría el mío Cid? A ver, vayan, alguien interviene, no hay problema. Abre su micrófono y me dice, ¿cómo se llamaría el mío Cid? ¿Cuál sería su nombre verdadero? Veamos entonces. Seguimos. Narra hazañas heroicas del Cid Campeador. Profesor, a ver, me está confundiendo un poco. Total, ¿es mío Cid o es Cid Campeador? Es igual, es el mismo personaje. Mío Cid para los árabes, que significa mi señor. En cambio, para los españoles era el Cid Campeador, Cid Campeador. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué cosa narra esta novela? Narra las hazañas heroicas del Cid Campeador, compuesta hacia 1140, mire. Habla más o menos del siglo X, no, sino del siglo XII. Hans, corregimos eso, hijo, es el siglo XII, el siglo XII. En el año de 1140 ha sido escrita esta obra, más o menos. Es un manuscrito original. Ojo, imagínate, mis queridos alumnos. Miren, aquí, por ejemplo, se está escribiendo, esto es un manual, este es un libro que está escribiendo, ¿verdad?
Este libro se descubrió, o sea, recién en el siglo XVII. Este libro, que fue escrito en el año de 1140, fue descubierto en el año de 1710, aproximadamente. 1670, ahí está. 1670. En el año de 1600, muchísimo siglo ha pasado. Fue descubierta, o sea, fue enterrada en algún lugar y fue descubierta en el siglo XVII. Miren, ¿no? La antigua. Entonces, este libro definitivamente, pues, valiosísimo, ¿no? ¿De cuántos siglos? Casi 5 siglos, o 6 siglos, diríamos. Imagínense. ¿Qué cosa habla en esta obra? Historicidad, o sea, la historia de España. Tú te has dado cuenta ahí, por ejemplo, allí, a través del video, has visto cómo era España, a través de los reinos, los lugares. Habla de Toledo, habla de Navarra, habla de Aragón, habla de muchos lugares, que ojo, esos son también preguntas de la actividad del día de hoy, que van a desarrollar ustedes. Ficción, claro, hay partes que son de ficción. Acuérdate que toda literatura siempre tiene que tener algo de ficción y también de realismo. Entonces, esta novela nos lleva, pues, a decir de que es una historia combinada entre ficción y realismo. ¿De qué trata esta novela? Historicidad, o sea, la historia de España. ¿Bien? Por ejemplo, personajes y hechos atestiguados históricamente, privado de imparcialidad y exactitud, batallas, lugares geográficos. Ojo con esto que te estoy volviendo a decir, porque la pregunta de las actividades, qué lugares a través del video también ya tú debes conocer o has escuchado, las costumbres, cómo eran las costumbres de esa época, comidas, vestidos, base real. O sea, durante el desarrollo de esta novela vamos encontrando todo esto. Bien, la autoría. Dijimos que la autoría se desconoce, es anónimo, anónimo. Se desconoce la autoría, la autoría. Bien, a ver aquí, único manuscrito copiado por Per Abad. Miren, alumnos, esta novela, esta obra literaria fue encontrada por Per Abad. Ojo, ojo, escúchame bien, no vayas a confundirte. Per Abad no fue el autor, fue el que descubrió, encontró esta novela. Y Per Abad comenzó a traducirlo, porque estaba en un español bien complicado, difícil de entender, porque fue de la época. Entonces, Per Abad, ¿qué cosa hace? Transcribe, ya un poco adecuándolo. Y es así como la novela en estos momentos nos llega a nosotros, a nuestras manos, para poderlos leer. ¿Ya? Entonces fue copiado, ojo, por Per Abad, quien escribió, miren cómo miren cómo, por eso está entrecomillado, no es que yo he escrito mal, sino te lo he trasladado de esta manera para que tú sepas. Quien escribió este libro del Dios Paraíso, amén. Per Abad le escribió, miren, en el mes de mayo, en era de 1000, y ahí está con números romanos, 745. 55, perdón, porque entonces él es 50 y este es 5. 1755. ¿Se dan cuenta? O sea, así lo escribió cuando introdujo el gran Per Abad. Él es Per Abad, ¿no? Está representado a través de una estatua. Quien escribió, a ver qué dice el chat, 1855 no, porque acá faltaría 3X, ¿verdad? 1600 sería, porque 100, 500, 1500, porque acuérdate, son 100, 1700 sumado a 2, 1755. No se conoce con certeza el autor. Ojo, por eso se dice que es anónimo.
Probabilidades, probabilidades, ojo, cuidado, probabilidades. Dicen inclusive que fue escrito en el año de 1120. Fue un juglar de San Esteban de Gormaz o un poeta de Medina Zanelli. No se han puesto de acuerdo, son probabilidades. Otros dicen que fue escrita en el año 1207, se desconoce. Pero las probabilidades más seguras, mis queridos alumnitos, es la que acá está, compuesto hacia el año 1140. Esto es lo que vale, 1140. Y fue descubierta en el siglo XVII. Fue descubierta en el siglo XVII. Bien, estas son, pero esto es bueno mencionarte porque van a aparecer, pues estamos estudiándolo a la obra esta del mío, sí, y hay que decirlo todo completo. ¿Cómo está estructurado y su argumento? Su estructura, ¿cómo tiene su estructura? Tiene 3.730 versos. Yo ya te he explicado qué cosa es un verso. Verso significa ¿qué cosa? Un verso en literatura, ¿qué es? A ver, espero que no te hayas olvidado. ¿Qué cosa es un verso en literatura, en el género lírico? Zabaleta, no te escucho yo. No, no, a ver. ¿Qué es un verso en el género lírico? Chicos, los demás, participen. A ver. Un verso es un renglón, pues. Un verso es un renglón. O sea, cuando usted lee un poema, un renglón, una línea, ese es un verso. Y cuando nos dice que esta obra está estructurada en 3.730 renglones, te está diciendo. 3.730. ¿Y por qué no puede decir renglones? Porque pues esto hemos dicho es un cantar, es una poesía. A ver qué dice el chat. Profesor, eso dije, pero me expresé mal. Ah, ya, hijo, sí, es que salió mal. No, no, salió mal tu audio. Distorsionado. No, sí, yo sé. Muy bien, muy bien. Muy bien, Zabaleta. Sí, hijo, sí. Entonces, 3.730 renglones. Estuvo dividido en tres partes, ¿Cómo estaba estructurado internamente? La pérdida restaurada del honor del héroe. O sea, la pérdida restaura el honor del héroe, ¿no? El honor del héroe, ¿por qué? Primero porque fue desterrado. Esa es la primera parte, el primer cantar. El destierro del Cid. El segundo cantar, o la segunda parte, ¿qué cosa es? El regreso del Cid. Y el tercero es la afrenta de Corpes, cuando sus dos hijas son burladas por sus esposos, los infantes de Carrión, ¿no? Ya eso lo vamos a analizar a ver inmediatamente. Entonces, quiero que tú ya te vayas dando cuenta que son tres partes, tres cantares. Bien, temas y personajes. ¿Cuáles serán los temas tratados en esta obra literaria, en este cantar? Primero es el deshonor, sí, pues hay el deshonor, porque cuando a las hijas estos se burlan y lo dejan abandonadas a la suerte para que sean comidos por las fieras o por los animales del bosque, pues felizmente son rescatadas, pero pegadas, maltratadas, ahí hay un deshonor. Pero en la primera también, porque el Cid es desterrado solamente por un chisme, por uno que le dijo, al rey le dijo, ¿sabes qué? Te están robando lo que él está recogiendo de los moros, pero era totalmente falso, por eso es desterrado. Y después hablan del honor, el honor ya lo recobra cuando él regresa, ¿te acuerdas? Cuando regresa, el rey lo perdona, en el video hemos visto. Después es el vasallaje, ¿no? ¿Cómo el rey tenía que ser pues inclinados y todo, propio de la Edad Media, ¿no? Y también la integridad, ¿no? Personajes principales, esto, mis queridos alumnitos, es importante que tú debes de saber. Ahora sí aparece el nombre. Nadie me dijo el nombre, no habían investigado ni nada, pero ahora aparece. El nombre del Cid Campeador o del mío Cid, su nombre era Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Esa puede ser pregunta de examen y cuidado con ello. A ver en el chat que me dice, también hay el personaje protagonista.
Claro, el protagonista es Rodrigo Díaz de Vivar, o conocido como el Cid Campeador o el Mío Cid. Otro personaje, el rey Alfonso, sexto de Castilla. El rey aparece, ¿no? En el video que hemos visto. Minaya, un albarfañez, el lugarteniente, el buen amigo de Rodrigo de Vivar. Ellos vienen a ser los personajes principales. ¿Y quiénes eran los personajes secundarios? Doña Jimena, que es la esposa del Cid, ¿no? Las hijas del Cid, que son Doña Elvira y Doña Sol. Ojo, esto sí tienes que conocer. Los infantes de Carrión, que estos astutamente, como el Cid comienza a recuperar todos sus bienes, sus terrenos, sus territorios y todo el dinero, pues estos dicen, vamos a casarnos con las hijas, por interés. Pero a la vez también estos habían sido humillados cuando eran jóvenes por el Cid. Dice que el Cid tenía un león en su castillo. Y cuando aparecieron esto en son de fastidiarlas a Elvira y a Sol, ¿no? Cuando eran casi adolescentes, estos eran hermanos, los infantes de Carrión, ¿no? Los hizo correr con la fiera. Entonces, esto en venganza dice, vamos a vengarnos y le vamos a quitar. Por eso lo maltratan a ella, ¿no? Y García Ordóñez, ¿ya? Entonces, el estilo juglaresco es para contar, es para contar, es para contar. Simplicidad, es simple, sencillo. Claridad y rapidez. Faltas ortográficas definitivamente. Acuérdate, mis queridos alumnos, que esta obra fue compuesta en el año de 1140. El español recién estaba en proceso. Y ahí tal es inclusive el mismo Pere Abad cuando escribe, así encontró, escribió con V, y muchas, como aquesta, en vez de aquella, ¿no? Y hay muchas palabras. Por eso sería difícil para que tú, por ejemplo, leas el original del poema del Mío Cid. Ya está siendo, ya ha sido ya, pues, digamos, trasladada, escrita en la actualidad, ya con un español más entendible, ¿ya? Rasgos estilísticos, cambio de punto de vista narrativo, epítetos épicos, o sea, todo lo que se dice en esa época, aparecen muchísimas valoraciones del propio juglar, lenguaje arcaizante, arcaizante viene de arcaico, de antiguo, ¿no? Su métrica, versificación irregular entre 10 a 20, rima asonante, serie y 390 series tiradas. O sea, todo esto es propio del género lírico. El Cantar del Mío Cid es el primer monumento literario de la lengua española. Importancia, poema épico más antiguo completo. Si los griegos, alumnos, si los griegos tienen a la Ilíada y la Odisea y a Homero como el máximo representante de la literatura, España tiene al Mío Cid y después el Quijote de la Mancha, el Mío Cid. Por eso que es el primer monumento literario de la lengua española. El primer monumento. ¿El segundo cuál será? En importancia, el Quijote. Don Quijote. Claro, muy bien. Resumen, hazañas de un verdadero héroe. ¿Quién es este héroe? Rodrigo Díaz de Vivar, quien poseía cuantiosas virtudes que hasta el día de hoy son dignas de admirar e imitar. Esa es la historia de este personaje. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por los árabes como el Mío Cid y por los españoles como el Cid Campeador. Bien, ahí está, mis queridos alumnitos, la clase del día de hoy. A ver, activen sus cámaras. Díganme qué les pareció, preguntas por favor, dudas por favor, y de esa manera terminamos esta primera parte de este gran personaje en la historia de España. Si tú tienes alguna vez la oportunidad de viajar a España y te vas, pues hombre, a Madrid, vas a ver el monumento así inmenso en una plaza del Cid Campeador. Y tú ya, con tus estudios que has tenido, vas a decir, claro, este es el profesor de literatura que me habló. ¿Por qué está acá? Por esto. Porque era un gran hombre, un héroe. Así como nosotros tenemos nuestra plaza San Martín en Lima, ¿no? San Martín con su caballo, igual.
también ellos tienen al Cid Campeador allí, en una plaza, en Madrid. Entonces, por eso es, ¿y quién es? Y ahora te has enterado. Bien, ¿alguna preguntita, mis queridos alumnitos? ¿Algo que decir? A ver, ¿sencillo la cosa? ¿Está sencillo la clase, sí? ¿Qué cosa tienes que recordar? Sí, profesor. Muy bien, Yeri. ¿Qué cosa tienes que recordar? ¿Cómo se llamó? El Cid Campeador, o mío Cid, su nombre verdadero. Rodrigo Díaz de Vivar. Perfecto. ¿Cómo se llamó su caballo? Babieca. ¿Cómo se llamó su esposa? Doña Jimena. ¿Cómo se llamó sus dos hijas? Elvira y Sol. Principalmente. ¿De qué se trató? Ya la historia, te lo he contado, te lo he dicho, y otro también el video. ¿Claro? Entonces, pero también lo que hay que reconocer es que esto se desarrolló ¿dónde? En la Edad Media de España. ¿Cómo sabemos qué es la Edad Media? Pues la presencia de castillo, de reyes, nobles y todo ello, ¿no? Y allí está enfocado esta obra. Muy bien, entonces vamos a abrir el cubicol, queridos alumnitos, porque allí están unas actividades que vas a desarrollar. A ver, ¿cómo lo vas a desarrollar? Vamos entonces, internet, salimos de aquí y vamos al cubicol y de paso voy a abrir para allá a Marlisa también. Aquí está. Muy bien. Olenka, me avisas si se ve o no, ¿ya? Olenka. Sí, se ve, ¿no? Sí, se ve, profesor. Muy bien, ya. Entonces aquí buscamos tercero A. Aquí está, literatura Hanjus. Y aquí está, mire, esta partecita, ¿ve? Entonces los PPTs ya están allí, te va a ayudar ¿para qué? Para que desarrolles tu actividad. La clase que está siendo grabada también lo voy a colgar el enlace para que tú puedas ver. Y con todo eso, estas actividades vas a desarrollar. Aquí está. ¿Qué cosa es? Dice, estimados alumnos, desarrollar la actividad de la literatura medieval y el cantar del mío Cid. Enviarlas a través del cubículo hasta la fecha señalada. La fecha señalada es hasta el día sábado 22, creo. Cuando ya lo investigas, ahí lo vas a encontrar. Sí. Ojo, casi toda una semana tienes, ¿no? ¿Qué cosa es lo primero que vas a desarrollar? Ojo, todo en el cuaderno. ¿Eh? Elabora un esquema. Vas a elaborar primero un esquema. Y en ese esquema me vas a desarrollar la literatura medieval. Entonces, ¿de qué te vas a valer? Puedes investigar o te vas a los PPTs y allí comienzas más o menos a explicar cómo fue la etapa, la literatura medieval en España. Número 2, en los pasajes del Cid, a ver qué dice el chat, a ver. Profesor, y lo podemos hacer es con H, es C, mi querida Jami, ¿ya? En Word, claro, lo puedes hacer en Word también, claro, no hay problema, no necesariamente en el cuaderno, en Word, pero la idea es que la tarea que me tiene que llegar, no me vayas a mandar por WhatsApp, tampoco por mensajería, todo por Cubicol, mensajería yo solamente reviso para cuando sus papás se quieren comunicar conmigo o usted me dice, profesor, no voy a poder asistir porque tengo fiebre, etc. La mensajería para eso, pero para enviar tareas es donde corresponde, a través del Cubicol. ¿Ok? Muy bien, claro, sí, hija, sí, me puedes mandar, no hay problema por Word y de la forma mejor, inclusive hasta puedes preparar PPT, qué sé yo. Luego, en los pasajes del Cid se mencionan varios lugares de España. ¿Cuáles son? Enuméralos. Puedes ir al mapa que te he enseñado y ahí me puedes ir mencionando. O puedes ver los PPTs y también ahí vas a encontrar los lugares. O en el video que hemos visto, ¿no? Y finalmente haz un breve resumen del cantar del mío Cid y su respectivo gráfico. Ya todo ello. Ya será la primera notita, su nota en el registro. Después no me diga, profesor, por qué estoy mal, por qué he salido mal. Ya, vamos a ponernos a trabajar. Utiliza los PPTs y la clase realizada del tema para que desarrolles tu actividad. ¿Ok? Entonces, más fácil no puedes. Aquí están ya. Yo acá voy a ver las respuestas y en base a eso voy calificando.
Nada por mensajería, ¿ok? Nada por WhatsApp, porque se me llena el WhatsApp y después, listo, no lo reviso, ¿ok? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnitos? No, profesor, no. Todo claro, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hasta aquí será la grabación.